claro, una emergencia que tuvo su punto más álgido cercano a las 23 horas, cerca de la medianoche, donde las imágenes que ustedes pueden ver, imágenes que también nos hicieron llegar a nuestro teléfono de denuncias, son bastante claras en cuanto a la emanación de químicos cuya reacción generó este incendio que llegó hasta una tercera alarma y que dispuso a más de 150 voluntarios y equipos especializados de bomberos en esta empresa de tratado de químicos y de fabricación logística de plásticos en este lugar, en la Ruta 5, en la caletera de la Ruta 5 a la altura de Quilicura, una zona empresarial que se vio afectada eso de las 21 horas 9 de la noche, donde se da el primer aviso de este incendio de emanación de químicos tóxicos en la zona, y cuando llegan los equipos, los primeros 4 carros a trabajar en este lugar, se da cuenta de la magnitud y se solicita el apoyo metropolitano básicamente de los voluntarios de bomberos, y en parte a esto es el registro que ustedes pueden ver también en imágenes. Es bastante claro respecto de esta situación que, insisto, en su punto más álgido tuvo cerca de 800 metros a la redonda de perímetro de trabajo por parte de bomberos y, bueno, lo que confirmaron las autoridades también, muchachos en estudio, la suspensión de clases, por lo menos en toda la comuna de Quilicura. La imagen que ustedes pueden ver, también muchachos en estudio, es en vivo, todavía hay bastantes llamas en este lugar. Claro, porque dicen que el incendio está ahora concentrado en un solo punto. En algún momento incluso existió este riesgo de propagación, pero de todas maneras ya llevan varias horas trabajando. Se dice que van a ser varias más. En un incendio que ocurre, Gonza, en esta empresa que, según los primeros antecedentes, ya tenía historial de incendios y también tenía varias sanciones y sumarios sanitarios. Sí, el problema es que Bomberos señala que hay una situación recurrente en las empresas de manejo de químicos en que cuesta mucho saber qué productos son efectivamente los que tienen. Por lo tanto, Bomberos prácticamente se enfrenta a un acertijo peligroso respecto de los elementos a los cuales se enfrenta. No es lo mismo, de acuerdo a cada producto, el estilo o tipo de combate del fuego que se utiliza. A veces los productos químicos con agua tienen una reacción adversa. De hecho, ayer cuando la inmensa cantidad de compañías de bomberos que llegaron comienzan a hacer el ataque del fuego, se enfrentan a una serie de explosiones con acumulación de gas, con reacciones químicas que exponen la vida, además de muchos bomberos. Como tú decías, diversos faltas que se van a investigar, la existencia de listado de elementos químicos que había, de elementos de alerta y también de extinción primaria del fuego, son algunos de los aspectos que se van a investigar. Estuvo ayer el delegado, estuvo la Seremi de Medio Ambiente, la alcaldesa de Quilicura, que de otra manera agradeció que se suspendieran las clases de manera rápida. La pregunta, Fernando, es si esto se podría extender a otras comunas aledañas por la calidad del aire. Bueno, ya es tarde ya. Último minuto. Mira, claro, te iba a comentar esa situación, y para continuar la línea de indagatoria de lo que tú mencionabas, hay confirmación de un sumario sanitario a esta empresa, ya que cuando Bomberos llega a trabajar a este lugar no estaba el detalle específico de los químicos que manejaba esta empresa, lo cual hizo más compleja la labor de los voluntarios en esta zona. Fue algo que confirmó tanto la Secretaría Regional Ministerial de Salud, quien estuvo en este lugar, como el delegado presidencial que se desplazó hasta este sector. Las primeras informaciones que fueron entregadas por personal de bomberos las escuchamos en la voz del comandante a cargo de las diligencias, cuyas declaraciones las entregaron ya pasada la medianoche. Escuchemos. Tenemos zonas críticas, tenemos una zona de
de riesgo importante, por lo tanto se solicitó a Carabineros un área de evacuación de 800 metros. Al momento tenemos distintos productos químicos, ya con alto nivel de riesgo. Estamos trabajando en bajar la temperatura en ese sector. Yo creo que durante la próxima hora ya deberíamos bajar el nivel de riesgo de esa zona. Pero sí, efectivamente tenemos un punto crítico en la zona poniente del incendio. Hasta este momento no se registran civiles ni bomberos lesionados. Último minuto. Según tengo entendido, Fernando, acá todos los trabajadores alcanzan a salir de la empresa antes de que este incendio tome mayor fuerza y eso permite que finalmente ninguno de ellos termine lesionado. Hasta el momento tampoco hay personal de bomberos que se encuentre lesionado, pero sabemos que todavía quedan varias horas por delante para combatir este incendio que está ya no fuera de control, pero de todas maneras lo podemos ver activo, ¿no? Esas son imágenes completamente en vivo las que estamos revisando a esta hora. Fernando, ¿se ha dicho algo con respecto a las causas del siniestro? Mira, primero que todo, Palo, resaltar el trabajo específico y rápido de la evacuación de personal de bomberos para con los trabajadores de tanto la empresa afectada como en las zonas colindantes de espacios de trabajo de químicos en zonas aledañas. Insisto, el trabajo de evacuación que hizo bomberos fue óptimo debido a la emanación de gases tóxicos y el avance muy rápido del fuego con el pasar de los minutos, insisto, durante la noche de la jornada de ayer. Y en parte la situación o una de las primeras líneas teóricos que se maneja respecto de esta situación sería una fuga de amoníaco, lo que habría generado en el contexto de un desperfecto técnico el comienzo de las llamas en estos lugares y también la gran cantidad de químicos inflamables en esta zona, en esta empresa, y en parte esto mismo lo que ha dificultado también las labores de mitigación de las llamas, cuya imagen también es testigo de lo que estamos comentando en cuanto a esta situación se trata. Esto es parte de las labores, de los trabajos que van a realizar. Ustedes lo mencionaban en estudio también, a lo menos 8 o 10 horas de labores para contener este incendio y otras cuantas horas más para finalizar la emergencia como tal. Es parte de lo que tendrán que desarrollar los equipos, los voluntarios de bomberos metropolitanos prácticamente, que se encuentran apoyando toda esta gestión logística en la zona norte de la capital. En base a esto mismo, desde la delegación presidencial señalaron que se van a querellar también en cuanto a este sumario a la empresa para dar cuenta de las responsabilidades del hecho mismo. De esto habló el delegado presidencial Germán Codina, quien estuvo en este lugar. Se confirma que se suspende las clases en la comuna de Quilicura, dado el análisis del tipo de incendio, los químicos, la toxicidad del humo, que probablemente se va a seguir expandiendo en esta zona durante las próximas horas. Sabemos que esto puede afectar también la salud de los menores, especialmente por actividades físicas, etc. Así que un llamado a quienes viven en esta comuna, mantener las ventanas cerradas, ojalá colocar paños húmedos en las junturas de las puertas, de las ventanas. Último minuto. Fernando, ¿puedes reiterar, por favor, la ubicación del incendio? Esto es Panamericana, más o menos a qué altura. Ayer hubo cortes de tránsito ahí en la 5 Norte, desvíos por Buenaventura hacia la San Martín, pero a esta hora, ¿qué ocurre en materia vial? Hacer hincapié que la imagen que tenemos a la derecha es completamente en vivo. Este incendio está circunscrito, es decir, lo han atajado, por decirlo de alguna manera, lo han encapsulado, pero está activo y no está controlado. Se dijo 8 horas para controlarlo, ya han pasado prácticamente 8 horas. Yo creo que va a tomar bastante tiempo más. Último minuto. Totalmente. De hecho, era la primera misión de bomberos trabajar en la contención de las llamas en este lugar, dando cuenta del registro respecto de lo que era esto cerca de las 23 horas, medianoche de la jornada de madrugada de ayer o hoy. En parte esto ocurre, Gonzalo, para situarnos en un espacio georreferencial claro, en las esteras sur con Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, que es la caletera
de la ruta 5 en dirección hacia el sur, en dirección hacia Santiago. En parte a esto, insisto, estamos en la comuna de Quilicura, hacia la zona central de la región metropolitana, es donde se mantiene por lo menos la caletera intervenida por las labores de bomberos. Hubo un espacio en el punto más complicado, complejo y álgido de los trabajos de este incendio, de este siniestro, que estuvo cortada la ruta 5 de manera completa, todo esto para mantener expeditos los espacios de traslado de los equipos de bomberos y salvaguardar también esta situación, muchachos. Escuchemos declaraciones por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y de la alcaldesa de la comuna de Quilicura, quienes también llegaron hasta este lugar. Lo que sabemos fue que ocurrió en la zona de producción. Por lo que nosotros hemos visto durante el incendio, hay algunos dispositivos de control que no vemos que estén funcionando como deberían estarlo, razón por la cual esta empresa es objeto ahora de una prohibición de funcionamiento, de un sumario con una multa mucho más por ser reiterada, y obviamente ya con exigencias que va a tener que cumplir con mayor nivel en razón a los resultados empíricos que hemos ido observando con ocasión a esta emergencia. Yo agradezco mucho que estén bajo un sumario sanitario, pero pido que las sanciones sean ejemplares. Tienen que tocarle el bolsillo gravemente para que tomen las acciones necesarias, porque esto no es la primera vez. Y además, también les recuerdo que hace unos meses atrás también sufrimos con otra empresa, también en Quilicura. Agradecemos profundamente la suspensión de clases, es algo que toda nuestra comunidad nos pedía, nosotros no teníamos la injerencia, pero agradezco al delegado presidencial que tomara la determinación para cuidar la vida y la salud de todos nuestros escolares y sus familias, por cierto. Último minuto. Bueno, imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Roberto Medina, la labor de bomberos que todavía no cesa, que ha dispuesto a los equipos prácticamente metropolitanos de los voluntarios de bomberos en trabajar en este siniestro, en este incendio, cuyas características químicas ha hecho compleja la labor de los voluntarios en esta zona, muchachos. Sí, solamente una cosa. A ver, se habla mucho de la necesidad de eliminar o reducir la permisología para aprobar proyectos. Este tipo de situaciones son las que muchas veces contribuyen a que estas cosas se aplacen, se posterguen, se entraben. Porque una cosa es que cualquier infraestructura, cualquier cosa no es infalible, ¿verdad? Pueden ocurrir accidentes, pueden suceder estas situaciones. Otra es que no se respeten las exigencias de seguridad. Y esto aproblema también a toda una zona industrial con otras empresas, ¿verdad? Y futuras que se enfrentan a cuestionamientos, a preocupación de la autoridad a la hora de darles el check o el visto bueno. Vamos a volver contigo más adelante, Fernando Fabres, para ver cómo va el control de este gigantesco incendio. Buenos días. Que te vaya bien, Fernando.